vida, el Cypher es formación, educación, es una base para encontrarnos, para compartir. El Cypher somos nosotros mismos. El Cypher es la unión de todos los elementos que nos rodean, de los elementales, del ser, del espíritu, del conocimiento. El Cypher es círculo de palabra, es compartir la palabra, es estar en esa armonía familiar, en ese constante crecimiento mutuo, colectivo, por ver crecer el movimiento, cual sea el movimiento que llevemos en nuestro interior, cual sea las expectativas que tengamos. El Cypher es crecimiento y es palabra. Pues para mí, ¿cuál es la importancia? Porque en estos momentos veo que muchos MCs, mucho hip hop pues como tal, estamos cayendo en como de producir música por masa y todas esas cosas así, y se está perdiendo la memoria, o sea, no estamos dignificando la memoria del hip hop como tal. Entonces hay que volver a la memoria para dignificar eso del hip hop. Teniendo en cuenta que medicina es todo aquello que nos sube la vitalidad, que nos hace más felices, que nos armoniza, como el caso por ejemplo de los 4 elementos, el equilibrio del fuego, la tierra, el agua, el aire. Entonces también como desde el hip hop los 4 elementos hacen que nosotros, nuestra vitalidad esté en unas óptimas condiciones, ¿cierto? Estamos en un movimiento constante que sube nuestra energía, que nos mantiene un poco más lúcidos, que nos permite incluso desarrollar el guerrero para poder ayudar, para poder servir. Desde el arte, todo lo que nos haga ser mejores personas, mejores seres, es medicina. El baile, la música, la alimentación, como en el caso del 10º elemento del hip hop, salud y bienestar. Entonces estamos viendo cómo el hip hop está proponiendo siempre desde sus construcciones el buen vivir, ¿cierto? El buen vivir, la reconciliación, la común unidad, la autodeterminación, todo eso es vida, todo eso es medicina, puro equilibrio es lo que propone el hip hop. Bueno, familia se construye para mí, primero que todo, desde las voluntades, desde el querer estar, desde el querer permanecer también es muy importante, desde la genuinidad, porque es importante ser cada uno y cada una para saber qué aportar, para aportar desde la sinceridad. Es esas ganas también de buscar en las memorias, de recordar esas memorias, de vivirlas. Entonces eso nos lleva a una construcción colectiva. La familia hip hop se construye desde la colectividad solamente. Y no solamente viviendo desde el arte, sino viviendo su cultura, recorriendo los elementos. También trayendo lo que cada uno somos de otros lugares. Eso es muy importante. Hubieron varias preguntas, por ejemplo, ¿quién controla las armas? Entonces ya ahí se viene de que pues prácticamente desde el más grande hasta el más pequeño, potencias mundiales utilizan las armas, los policías utilizan las armas, tanto como una persona normal y común y corriente también puede utilizar una arma, ¿cierto? Entonces se tiene tanto la posesión como el control. Vi también
los movimientos políticos a través de la historia, el socialismo, el capitalismo y tanto pues como esas revoluciones que hubieron a través de cada uno de esos movimientos políticos. La relación que encontramos en el cipher de hip hop, la alimentación y la guerra, fue la lectura pues como de múltiples fenómenos. Uno, también con base en los dispositivos que se pusieron en el taller, los videos, los mapas mentales que se ponen ahí como dispositivos de activación de la reflexión. Por ejemplo, las grandes multinacionales que juegan un papel en el monopolio de las semillas y en el monopolio de la tierra. Un concepto muy complejo que es las desigualdades sociales a nivel mundial, que también generan conflictos. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿A quién le pertenece los medios de producción? Entonces creo que todo eso está relacionado con el alimento y la guerra y los conflictos que generan por medio de quién tiene el alimento, quién tiene la tierra y quiénes padecen las necesidades. Bueno, el arte en el hip hop tiende a ser reivindicativo, a ser transformador de las realidades de quien lo hace o de quienes lo hacen, y a proyectar una idea transformadora, una idea de cambio, una idea que rompa los patrones establecidos de alguna forma. Si bien se crea a partir de elementos dados o de elementos que ya existen, pues también se empieza a modificar para crear una obra propia, una obra cargada de imaginación, una obra que está hablando de las realidades, de un contexto, de un territorio, y que lógicamente está atravesada por subjetividades, pero que empieza a tejerse con el sentir de otros y de otras en la medida que toca esas emociones, memorias, recuerdos y potencia el mismo hip hop. El hip hop no solo es arte, pero el arte dentro del hip hop ha potenciado sus elementos, potencia la forma de expresión, potencia el encuentro y diálogos con otros territorios, otras crews, otras organizaciones, y porque es muy potente. De todas maneras, sigue la tarea en la cultura hip hop, especialmente en estos territorios, de ir encontrando nuestras propias expresiones, porque todavía estamos muy ligados a lo que el comercio espera de nosotros y de nosotras, o a una herencia quizás hegemónica de lo que es arte. Empezar por entender ese lugar o lugares de enunciación es también asumir una condición o un punto de reconocimiento, que podríamos ir hacia atrás y pensar en nuestra historia colonial, en las diferentes formas de opresión, de exclusión, y desde ahí ir reconociendo cuál es mi posición, mi condición en el mundo, para poder forjar o adelantar unas luchas que posibiliten transformar las realidades en esta sociedad que tiene esas discriminaciones por raza, clase, sexo, género, y que son invenciones que nos han puesto en una subordinación o lugar de inferioridad en relación con otras razas, clases o sexos que se han impuesto. El hip hop se tiene que hacer esta pregunta de cuál es ese lugar,
y desde ahí emprender también esas reflexiones, cuestionamientos, críticas que posibiliten cuestionar, pero también invitar al otro y a la otra a que nos pensemos y a que transformemos juntos y juntas. Una de las maneras de las que podemos ampliar cómo vemos nuestra realidad hoy en día es la manera crítica en la cual vemos esta situación, cómo nos disponemos y nos proponemos a irnos más allá, a profundizarnos en nuestras vidas, en nuestro entorno, para así dar una respuesta concreta y buscar soluciones concretas a estas situaciones que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo lo podemos lograr? Apoyándonos en la lectura que nos lleve a la realidad, en lecturas que nos cuenten la verdad y que nos cuenten el contexto de nuestra historia, para saber en dónde estamos parados, de dónde viene toda nuestra historia y a dónde viene esta historia de conflicto y de tantos sucesos que vivimos hoy en día en nuestra sociedad. Primero que todo, a mí me fortalece el hip hop desde la danza, porque la danza es una forma en cómo nos expresamos, cómo sentimos nuestro cuerpo, nuestro ser, ayuda a liberar el estrés, a dejar de lado los estereotipos, porque cuando bailamos no pensamos en cómo está la otra persona, sino que simplemente nos concentramos en que estamos haciendo algo bien, en que estamos moviendo nuestro cuerpo, nuestras energías, y nos vitalizamos con esos sentires. Y de esa forma también el graffiti, el conocimiento, el cantar, el improvisar, todo eso nos da la energía vital y la fuerza para sostener una sociedad que nos lleve a amarnos, que nos lleve a querer a la otra persona, en vez de juzgarla, en vez de criticarla, simplemente empezar a amar.